Señoras, señores, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bienvenidos a la prórroga. Es lunes, es 27 de abril y hoy sí tenemos cositas que contarles, al menos en el fútbol riojano de Segunda Federación, porque ya empezamos a vislumbrar el final de temporada. La Unión Deportiva Logroñés va a jugar el playoff. La Sociedad Deportiva Logroñés va a luchar hasta el final por la permanencia. El Náxara ya se ha salvado. Y bueno, el Alfaro estaba ya descendido, pero ahí sigue peleando. Felipe, muy buenas. Raúl, muy buenas. Alberto, muy buenas. Caballeros, lo primero, ¿qué tal estáis? Bien, ¿no? Bien, todo en orden, todo en orden. Raúl, fin de semana, ¿qué sensaciones te deja? Queda una jornada, ¿eh? 3 puntitos. Bueno, pues que ves todas las categorías, que se nota y se siente que el final está ahí, ¿no? Y que pues en segunda red que ya solo queda un partido, tercera división, que creo que quedan 2, y luego las categorías de fútbol profesional, pues eso, que están en las últimas jornadas y hay mucha tensión, ¿no? Porque todo el mundo se juega muchas cosas, es difícil, habitualmente. Sí, es difícil llegar a estas alturas sin estos que quedan 3-4 partidos, estando ya o salvados o sin jugarte nada por arriba, ¿no? Y entonces se nota esa emoción del final que hace pues que, como vimos ayer en el Huesca Zaragoza, pues que los jugadores se puedan equivocar o puedan tener... ¿Y eso es fruto de la tensión, por ejemplo, que vimos ayer en el Huesca Zaragoza? Sin duda. ¿Sí? Mi experiencia de la temporada pasada en esos últimos partidos hace que no reconozcas en un momento dado a las personas, ¿no? Porque esas emociones que salen en esos momentos son muy fuertes y tanto para bien como para mal, pues aguantarlas es complicado. Pero el corazón va a mil y la cabeza ni te cuento, ¿eh, Felipe? ¿Alberto? Hay que estar ahí, la verdad es que he quitado la cabeza de la primera división, que ya está incluso para la Champions, prácticamente está definida en los 5 primeros puestos, que pueden dar opción a jugarla. Lo demás ahí está todo muy competido. En segunda división A no te cuento. Tanto es que ahí ganan 2 partidos seguidos y lo que hablamos siempre, están en fase de ascenso, pero si los pierden están para jugar, para bajar, ¿no? En primera red también está la cosa igualada, en los 2 grupos. Un drama para el Zaragoza, que lo que siento mucho, es un equipo que es una pena que vaya a estar donde está. Y luego en la segunda nuestra, pues el hecho es que ya está la cosa definida en cuanto a la Unión Deportiva Logroñés, solo falta saber en qué puesto se queda, que va a ser... ¿O tercero o cuarto? Sí, domingo un partido complicado contra el Ebro, que no ha perdido ni uno en casa. Y luego el drama va a estar en las Gaunas con el Tudelano, ¿no? Un Tudelano que ayer ya celebraba el haberse metido en la fase de playoff, que no puede hacer nada más, o sea, se va a quedar el quinto sí o sí. Y viene a enfrentarse a la Sociedad Sociedad, que yo creo que en mejor momento para la Sociedad Deportiva Logroñés por cuanto el ansia de ganar, pero claro, tiene que ganar y tiene que seguir la trayectoria que para jugar una promoción que tampoco va a ser fácil. Según lo que he visto está ahora mismo para jugar el Intercity, el Real Madrid C y el Langreo. Podrían ser los 3 teóricos. Pero vamos, hace 15 días rezábamos porque se pudiera ya esta circunstancia de jugar como mínimo la promoción. Creo que si hacen los deberes contra el Tudelano lo podrán conseguir y espero que así sea. Vamos a ver los resultados del fin de semana. Alberto, ¿a ti qué sensaciones te ha dejado la jornada? Primero la confirmación del Náxara, que hay que darle la enhorabuena. También, pues bueno, yo creo que rindiendo un tributo y un homenaje a Orodea, un hombre pues muy conocido en el fútbol riojano, que ya va a dejarlo, va a colgar las botas, ¿no? A colgar las botas, efectivamente. El Alfaro, que ya sabíamos que estaba descendido. La Sociedad Deportiva Logroñés, que aspira como mucho, pues eso, a ese play-out, porque tampoco tiene opción de ya salvarse de forma directa, y la Unión Deportiva Logroñés, que hizo los deberes frente a la Mutilvera y que se juega esa tercera o cuarta plaza pues con el Utebo, que ayer también obtuvo un muy buen resultado y que por lo tanto, bueno, pues ahí luego es que tampoco sabes cómo acertar, porque sí, la tercera plaza te deja jugar la vuelta en casa, pero es que luego empiezas a ver los rivales de los otros grupos y madre mía, es que tampoco están definidos, ¿eh? Falta una jornada. Mira, ahí tenéis la clasificación de cara a esa última jornada. O sea, no es que haya mucho en juego, Raúl, sí que hay en juego esa tercera cuarta plaza, Unión Deportiva Logroñés Utebo, y por abajo la Sociedad Deportiva de Logroñés y el Egea. El resto, si no me equivoco, está todo el pescado vendido. Todo. Porque el Tudelano opta a ser quinto y no tiene opción. Sí, bueno, porque tanto el Ebro se juega algo, ¿eh? El Utebo y el Ebro se juega la Copa. La Copa. El Utebo y la Unión Deportiva Logroñés, aunque ganaran los dos, no aspiran y perdieran a la vez, tienen creo que el gol-averaje perdido. No, puede haber un empate a 61. Puede haber un empate a 61 que, si no me equivoco y lo están mirando, le favorecería a la Unión Deportiva Logroñés porque es el equipo que mejor diferencia general de goles lleva.
Pero creo que cuando se produce un Si empate es a 3 triple es una empate, liguilla entre los 3 jugadores, entre los 3 equipos. eso es. No es diferencia de goles, es. Pues vale, entonces tampoco sé cómo estaría eso, ¿eh? No, No, a ahí ver, es la liga de 3, como hayan quedado. Yo entre- creo que ahí le entre los ganaría partidos de el los tres. Alavés, porque ya con el Logroñés ganó en Vitoria y empató en las Gaunas. y con el Utebo desconozco. Con el Utebo no me acuerdo ahora cómo quedó el Alavés, pero creo que el Alavés Mira, sí o sí sería... Ayer le ganó al Utebo. Ayer precisamente fue un Utebo, fue el Tudelano el que Y es perdió lo único que te juegas. con el Alavés. El partido en Ebro no va a ser fácil, porque ellos se juegan la Copa y luego es un campo No ha ganado bastante nadie. complejo, sí. No ha ganado nadie en el campo Y de luego Ebro. es que la Unión Deportiva Logroñés cambia la cara completamente cuando juega fuera de las Gaunas. Lo que se ve en las Gaunas no tiene nada que ver con lo que se ve a domicilio. Bueno, ayer, como decía Mendía, yo creo que lo que ha hecho ha sido confirmar lo que esperaba. Después de ya no podría obtener el ascenso directo con el Real Unión, sino que era meterse en playoff. Ya está en playoff y ahora, pues bueno, a intentar buscar, que nunca sabe, hombre. Teóricamente el tercer puesto siempre es mejor que el cuarto. Pero a partir de ahí intentar ya... Y además esto va todo seguido, porque el lunes que viene es el sorteo y ya aquí no para. Esto es ya jugar. He mirado, como decía Felipe también, quiénes estaban por ahí. Claro, empiezas a ver Numancia, Barça B, Seré, tal... Es que es un Ya, equipo pero que no, Alberto, que no me vale. Que no me vale, porque lo que miramos o la gente en general mira es el nombre. Vale, pero no, hay que mirar las plantillas. Hombre, claro, sí. ellos entonces- estarán mirando también que la Unión Claro, Deportiva por eso Logroñés lo dirán, digo, es que "Joder, es lo de siempre, menudo Felipe. A mí me hace ha gracia quedado que nos nombre tela toque". marinera. A mí Claro. siempre me hace gracia que cuando pasa eso, los sorteos, la gente dice, ¡buah, este es un equipazo y tal! Pero si no los conoces, Sí. te sonará el nombre del equipo, del club, y no sabes en qué momento está, no sabes cómo llega al final, no sabes nada, porque muchas veces no los profesionales no lo sabemos, porque no te da para mirarlo, porque estás primero en lo tuyo, Yo lo que y tengo cuando claro ya llega, entonces es cuando que te quiero- pones, ¿sabes? Que quiero que huyan de un filial. A mí los filiales no me A gustan. mí si me das a elegir te diría que también, que mejor no coger a filiales, pero... Filiales no. Mira, me acuerdo pero equipos que vienen con Betis dinámica- Deportivo entró de quinto en el último momento, ascendió. Yo, claro, el Barça B, que aún lo conoces más porque es un equipo conocido, pues al final tienen plantillas de mucha Villarreal calidad. B también en Claro. su día que nos tocó. El Getafe B también está por ahí, es decir, pues no son Pero plantillas. en cuanto pero a la bueno. dinámica, venir de abajo arriba, Claro, de pero es arriba que, abajo... por ejemplo, siempre habláis. el Oviedo está segundo está segundo. y lleva, pues no sé, te hablo de memoria, pero igual lleva 2 o 3 puntos en los últimos pues 5 o 6 partidos Sí, y oye, va segundo. Raúl, y una Y el pregunta- Getafe B es otro de los que lleva también otra dinámica, que Negativo. pues eso, una racha muy mala y creo que va tercero. O sea, que a lo que voy es que cuando llegas a un playoff y hay un sorteo, es que son muchos los factores que influyen, que cómo llegan los jugadores a ese momento de temporada, de dónde viene el equipo, si viene con una trayectoria ascendente o viene de bajada. Entonces, yo creo que lo bueno que va a tener la UDL es que viene con esa trayectoria ascendente, viene con confianza, más allá de lo que pueda pasar este fin de semana, que es un partido relativamente trampa a nivel de entrenador, porque igual tienes jugadores que están tocados, igual tienes jugadores con 4 amarillas, los arriesgas, no los arriesgas, le das más importancia a la plaza que en un momento dado a lo que pueda ser el equipo, con qué jugadores vas a querer contar, el campo, o sea, tiene muchos condicionantes y el único que sabe lo que va a darle prioridad es el entrenador. Perdona, Felipe, ¿prefieres ser tercero o cuarto, Raúl? No, yo creo que cuanto más arriba siempre es mejor, sí. siempre mejor. Sí, sí, sí. Te quería preguntar, ¿el Orense que está en segunda es filial del Orense o son completamente No, diferentes? es como UDL UDL y y Sociedad. Me lo imaginaba, pero el que está en segunda red creo que es el de los socios. Sí, Y el que está en El que primera está red... jugando Martín Ochoa es el el de toda la vida, el de- por decir el Ourense. Bueno, que no esté toda la Bueno, vida tampoco. no, es el que menos apoyo tiene, por decirlo así, a nivel popular. A masa social. Sí, el que menos masa social ¿El que tiene. está de en hecho, Primera Federación? Sí, de hecho sus partidos eso tienen muy poca gente. Muy poca gente. Tú El ya campo- se has enfrentado a el ellos año pasado, sí, pasado, sí, el año pasado y este año, bueno, se seguido bastante y eso tiene muy buen campo, lo reformaron por completo y está muy bien, pero eso, va muy poca gente a ese estadio. Estamos viendo los goles ayer de la Unión Deportiva Logroñés, Alberto, goles que metió gente que salió desde el banquillo. Y habla Raúl ahora de tarjetas, de reservar, de Eso tal. es muy Me importante. parece muy importante. Ayer que salió con una alineación que es prácticamente la que todos conocemos, que cuando tiene a todos disponibles es la que suele poner. Tengo la duda de Talibi si Daza hubiese estado bien, no lo sé, porque Daza parece que tenía algún problema. Sí, no había entrenado por molestias en la espalda. El viernes dijo que estaban todos disponibles, aún Sí, así, y pero se- apostó por Talibi. y sí. apostó por Talibi. Fue un partido donde, bueno, la Mutilvera yo creo que no quería recibir pronto porque ellos sabían que tenían que ganar, pero tampoco querían exponer porque perdía bastante tiempo en las jugadas.
pero es lógico, también ellos saben de la posición que parten y del potencial que tiene este equipo, que es la Unión Deportiva Logroñés. Y luego encima, claro, pues había tenido ocasiones. Yo creo que el mejor jugador de la Mutilvera fue el portero, sin ninguna duda, hizo unas paradas tremendas en una primera parte que, aunque no hubo mal juego, tampoco se destacó por generar muchas ocasiones. Y sí es verdad que en la segunda pues entraron jugadores como Febas, como Lupu, que hizo un gran gol, y el Benítez, Carlos Benítez, que bueno, pues desatascaron el partido. Desde que entró el primer gol ya se veía que no podían la Mutilvera, y fue un partido que era el esperado, aunque costó abrirlo. Creo que fue en el minuto 65 donde metió el primer gol, y se defendieron bastante bien para estar, como estaban ya prácticamente descendidos. Ahora bien, es verdad lo que dice Raúl. En principio, si no hay ningún problema, llega con el equipo al completo. No sé las tarjetas de ayer cómo suman, pero claro, es eso difícil. Saco a jugadores que tienen 4 contra el Ebro, no los saco. Es un campo realmente complicado. Complicado es porque no ha ganado nadie. O sea, si alguien no gana en toda la temporada, no es casualidad de que en aquel campo no haya ganado nadie. Y luego, bueno, sabes que mientras el Utebo haga lo mismo que tú, el Utebo, que creo que juega en Sestao, si no me equivoco, en Sestao, que no se juega nada. Pues no lo sé, por lo que decidirá. Siempre le he visto bastante despreocupado, por lo menos es lo que ha dicho a los medios de comunicación, Unai Mendía, frente al puesto de ocupar en playoff. Él llevaba semanas diciendo, vamos a certificar cuanto antes el playoff. Sí, pero también ha dicho que, claro que sí, preferiría quedar tercero, pero que tampoco le daba una importancia excesiva. Él que quería entrar en playoff, y ahora bien, es el que tiene que valorar cómo quiere jugar el partido del Ebro, porque aun con la victoria hay que recordar que le puede no servir, O sea, es que no dependes de ti mismo ganando, Raúl. Claro, ¿Es así? Por eso te digo que ahí como entrenador tienes que mirar pues muchos factores, y eso solo lo vas a ver Unai, ¿no? A qué le va a dar prioridad en un momento dado, ¿no? A gente que arrastre molestias, o gente que igual intentas llegar con un poco más de ritmo y le das ese último partido, aunque quizá el partido no sea para él por las condiciones del campo, del rival, pero prefieres darle minutos y que coja rodaje pensando en las semanas siguientes. Mira, con eso que dice Raúl, por ejemplo, me viene a la cabeza un jugador, Miguel Marí, que llevaba 3 partidos fuera. Ayer ya jugó de entrada, jugó de principio. Igual quiere darle todavía un poco más de rodaje porque ha estado fuera, por ejemplo. O te lo pongo al revés, con Rivero, con Quique, que lleva jugando pues prácticamente todo, y que es un campo que igual dice, bueno, pues este día, mira, prefiero que darle... Pues meta a Benítez en esa posición. Prefiero darle descanso, juego con Benítez, que está jugando menos últimamente, que igual llega más fresco, y aquí que seguramente ya por su edad, experiencia y tal, pues le viene bien descansar una semana antes. Pues no lo sé, ¿sabes? Eso solo lo vas a ver los que están ahí en el día a día, y además entiendo que la decisión final va siempre meditada, por lo tanto no puede tener fallo, quiero decir, más allá de luego cómo salga, pero en esos casos el entrenador siempre parte con ventaja, aunque luego el aficionado pues no lo sientas así. Claro, importante los goles de Febas y de Lupu, Felipe. Sí. Cuando salió, lo comentaba yo a mi compañero de butaca, decía, joder, importante lo que ha hecho Berto en estos partidos que ha marcado seguidos. Ayer tuvo también alguna oportunidad, peleó mucho. Y le fallaron esos controles a borde de área. Tuvo un par de controles irregulares que de haber controlado bien se quedaba solo. Referente a Lupu, pues decía, joder, sería interesante que marcara a este hombre también, para ver si iba cogiendo también confianza, y marcó un gol. Yo creo que le salió la estrategia perfecta, que bueno, Raúl Sentán lo sabe. Tú quitas a tu delantero, digamos, titular, sacas al otro 20 minutos y te mete un gol, pues está muy bien. Quiero decirte, claro. Oye, mira, meto al suplente y me marca un gol. Además, un buen gol, ya te digo, que fue un gol de chilena, que yo creo que también le va a dar mucha confianza. Claro, pues para el próximo día es un delantero Lupo que, bueno, pues allí también pues puede hacerlo a la inversa. Sí, porque es un campo pequeño, es un campo muy... Iniciar con él y no lo sé. Sí. Le das esa confianza hasta que viene a hacer gol, le das minutos, al otro también lo tienes ahí, bueno, pues... Es que te van a hacer falta todos al playoff. Yo creo que una de las cosas importantes cuando te presentas en un playoff es tener el mayor número posible de jugadores disponibles bien. O sea, quiero decir, en los partidos, que no estén cansados, que tengan ritmo de competición, que no acumulen tarjetas, que no vengan con molestias, o sea, que estén disponibles, de verdad. Y que, bueno, pues que lo mismo pueda jugar uno que otro, porque hay veces que la cercanía de los partidos son partidos ya que juegas con una intensidad máxima y los cuerpos ya no tienen la misma recuperación, entonces el poder llegar con gente para poder en un momento dado rotar y que, bueno, que puedas hacer 3 o 4 cambios si es necesario,
de cara al siguiente día, empieza a hacer mucho... en el mismo transcurso del partido, Claro. lo dices tú a veces, que no se juega con 11, que se juega con 15, sí. 14. Ayer lo vimos, ¿eh? No, y Los el 3 calor, jugadores que entraron. el calor. Ayer, por ejemplo, calor por la mañana. Puede ser que los partidos de playoff ya a 5 o 6 de la tarde puede hacer mucho calor. Depende de las zonas que te toque, que te toca al sur. Sí, pueden no, ser zonas... Y que son 2 eliminatorias, Felipe. Sí, Estamos sí. hablando aquí del sorteo de lunes y Pues, de vuelta, pero es que ojalá, luego hay otra. ojalá sean dos. Sí. Claro, ojalá de sean momento, dos. de momento hay una. Y Sí, además sí. es abierto. Quiero decir que te puede tocar un equipo de la Federación Andaluza o el Atlético Baleares, por decir. Que está Sí, jugando. pero bueno, que no es lo mismo como entrenador mirar a un mes vista que a 2 semanas o a la primera Hombre, semana. claro, eso ya sabes que... Entonces ahí, bueno, tienes que ir ¿tú qué jugando. mirarías? Tú miras al primer... Es que no tiene Sí. sentido ir No. más allá. Dice, no voy a esperar. Claro, pues Que si no puedes me la especular. juego... Claro, porque el primer día, bueno, es verdad que es una eliminatoria a 180 minutos, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, pero no pensando en la siguiente. Si la siguiente no existe, puede haber algún detalle mínimo que digas, bueno, pues esto, pues eso, a nivel de minutaje, a nivel de gente que tenga lesiones o cosas así, que puedas meterlo y esperar al siguiente, pero es que nada, de normal, te centras en esos 180 minutos y intentar, pues eso, pasar, por supuesto, con el menor peaje posible. Claro, y como jugador esto gusta, Raúl, jugar este tipo de partidos. Bueno, es que seguramente llevas esperando todo el año para Ya. este tipo de partidos y ese tipo de contextos donde pues va a haber más gente, tiene más repercusión, las ligas ya van, no va a ser este año el caso de la primera eliminatoria, pero había veces que en los playoffs ya solo se jugaban playoffs, ya no había ligas, ni en primera ni en segunda. Se veía mucho. Entonces tenía muchísima repercusión. Obviamente ahora también la tiene, pero bueno, al jugador pues se siente futbolista esos días y el ir a jugar con mucho más público del que normalmente puedes tener. A campos pues, quizá que no conozcas o sí, que no has jugado No, y habitualmente. en mejores estadios, en mejores situaciones. Y equipos de tu nivel. Quiero decir, vas a jugar Habla- contra hablabas- equipos que están en playoff también por algo, ¿no? Hablabais de la eliminatoria de 180 minutos. También es cierto que el tercero tiene como ventaja que no solamente el campo es donde se Factor decide, campo, sino el tema del empate, ¿no? No. No, en el tercero no. El tercero no, porque jugará contra otro tercero posiblemente. No, Es no decir, digo en la primera eliminatoria. Claro, es que jugará con un tercero, porque normalmente el primero jugará con el quinto, el segundo con- con los cuartos y los terceros juegan entre ellos, ¿eh? No, sí, No, el no, no. primero Segundo ya con está. quinto. Segundo, quinto. Perdón, pues lleva razón. Segundo con Segundo, quinto, quinto, tercero con tercero, cuarto. cuarto. No Claro, hay más sí, que sí, otra. Pero solamente hay que decir que esa ventaja la tienen antes de los penaltis, ¿eh? Sí, claro. En prórroga hay que jugar... O sea, que no hay penaltis. Con empate en prórroga gana el tercer clasificado. Eso es. Entonces el También, tercero tiene el esa segundo y el ventaja. tercero. Claro, tiene esa ventaja y si luego en la siguiente eliminatoria pues le tocara un inferior, seguiría manteniéndola. Claro. Porque luego en la segunda eliminatoria sí es verdad que en función de los cruces que haya, sí te puede tocar un inferior. Es raro, pero puede Bueno, pasar. según lo que haya quedado, Claro, claro. si quedas tercero tienes más posibilidades. Si quedas cuarto ya sabes que no vas a tener ninguna desde el principio. Juegas todo fuera de casa. Juegas todo fuera con Todas ese, las vueltas y con fuera ese de casa. factor, Con el factor en gol contra del empate. que bueno, en un momento dado en caso También de hay que empate, recordar positivamente que este entrenador, que lo vemos ahí ahora precisamente, ha ascendido de quinto, 2 veces. O sea que- Sí, por eso Unai seguramente pues tiene esa percepción de que tampoco es tan importante, ¿no? Dentro de los factores a llegar a... Él quería playoff, Raúl. Llevaba muchas semanas en rueda de prensa. Los viernes vamos a asegurar playoff, vamos a asegurar Bueno, es playoff. que Era su Nuria, discurso todo el rato. pues eso, vuelvo otra vez a repetir de cuando ha tenido pues esas rachas negativas, que se veía tan lejos, que se veía todo tan negativo y bueno, y ahora pues el equipo ha entrado en playoff, que si puede ser tercero, pues mucho mejor que si puede ser cuarto, pero es verdad que hay que darle esa trascendencia al haber jugado playoff, que no era tan fácil, porque el Sestao, el Amorebieta, equipos que también partían para estar ahí, pues no se han quedado fuera. Esa es la realidad. Precisamente ayer, viendo la tabla clasificatoria, me fijaba en eso que dice Raúl, de los que están dentro y los que se han quedado fuera, equipos con grandes presupuestos y preparados para estar ahí, como Sestao, como Amorebieta. Y bueno, pues posiblemente pues, equipos como Tudelano, que el año pasado las pasó canutas, si os recordáis, que ha hecho muy buena temporada, aunque luego ha tenido el Ebro, que es un equipo que a mí me sorprende mucho que esté ahí. El Ebro, que es un equipo, creo que recién ascendido este año, si no me equivoco, creo que había ascendido este año de tercera división. Entonces, bueno, pues ahí ves equipos. Y luego, bueno, pues Real Unión, que efectivamente merecía ser primero, aunque ahora ya, como se nota cuando no hay presión, me pierde todos los partidos, es lo que pasa, oye, ya tiene Tiene toda la trabajo hora. hecho. Eso es lo normal. Y la Alavés B, que yo ya dije que para mí era posiblemente el mejor equipo que he visto en cuanto a hechura, y un equipo muy trabajado y muy hecho, y creo que va a ser un equipo que yo le doy muchas opciones de ascenso al Alavés B, muchas, porque me parece un equipazo, ¿no?
Vamos a mirar, perdona, que No, que el Alavés veremos, porque están yendo 2 o 3 jugadores importantes con el primer equipo. Bueno, eso ya. Y claro. eso es un condicionante importantísimo. Y que el Alavés se la está jugando además. Sí, claro, es que si el primer equipo los quiere, los va a tener. Porque se la está jugando, digo, es que ha salido del Entonces, Goy descenso esta Muñoz, semana. el punta, Mañas. otro chico también, otro lateral me parece que también está alternando. Y O sea el central, que, ¿no? Un central también, que ha jugado ya algún partido en... no sé, bueno, en el esos primer 2 o 3. pero si hay liga en máxima categoría y el Claro, playoff también. Primera, o sea que- En primera creo que Primera quedan ahí, 6 en partidos. No, en primera coincide la liga con, Sí, con Pues todo no el solo playoff. que la segunda tenga ahora repercusión en el playoff de cara a los medios que Es le que lo podamos que dedicar dice más Raúl, tiempo, otros sino años, a que los jugadores es del que otros primer años equipo- no coincidían. No coincidía, se alargaba mucho más este tipo de playoff que lo que era la liga. Hombre, te Pero ibas este a año junio. no. Te ibas Sí. a junio. Es que yo Cuenta que creo no hemos jugado en San que a Bernabé y en el Día de La 31, Rioja. sí, a 31 de mayo yo creo que se liquida. Sí, yo creo que lo han hecho todo un poco en base a que hay mundial. Aquí hay y un mundial, poco Aquí hay todo. mundial, Claro. aquí hay mundial, efectivamente. Pero bueno, el Alavés ayer dio un paso muy importante ganando al Mallorca, ¿no? Que remontó. Entonces ahí ha cogido Sí, 3 pero puntos bueno, que... Sí, pero claro, ayer, por tiene ejemplo, que- como el Alavés creo que jugó el viernes, si no me equivoco, ¿no? O No, el sábado. Pero jugarían seguramente estos chicos con el No, primer jugaron, equipo. jugaron todos el domingo, ayer jugaron ¿verdad? todos en Claro, en jugaron. Tudela, sí. Si el tema es que te coincida. Sí. El tema es que te coincida el partido y se los lleve el primer equipo, claro. No... Pero bueno, en lo de los filiales, eso le puede pasar a cualquiera que se enfrenta a un filial, le puede pasar. El Barça B también, si te toca enfrentar con el que le toque, que a alguno le tocará si entra, pues todos los días se lleva 3, 4... Pero estamos en lo de siempre que estamos hablando de los playoffs y tal, y aquí lo importante hubiera sido ascender de primero. Ya, pero bueno. Que te quitas un muerto Pero, de ahora Felipe, hablamos de los playoffs porque es lo que nos queda. Ya, pero... Por eso el Real Unión llevan de fiesta 2 semanas. Claro. La Unión tiene una plantilla con presupuesto superior a la Unión Deportiva Logroñés, como por haber con esto de Meri y tal. Yo creo que no andará, muy lejos. No creo que no andará muy A lejos. mí me dijeron que estaba en los 3,5 millones de euros, que tenía bastante más que la Unión Deportiva Logroñés. Fuentes de aquí. Ahora, Es que a mí me sorprendería, porque es que con los debe jugadores estar- que Pues tiene... entonces el Real Unión ha tenido más dinero en segunda red que en primera red. pues no lo sé. Porque Alberto, resulta que a mí debe estar metido me imagino que puso relación con Emery, el dueño del Aston Villa. ¿Mm? Algo ha debido influir en No, esta si no es que cuestión. esté metido, si el que está metido es Emery. Y Emery es el que, al final, como propietario, pues es el habrá que mete conseguido- más o menos dinero y el que ha hecho el convenio con el Aston Villa para la cesión de jugadores y demás. Entonces, tienen siempre jugadores ingleses que vienen a foguearse en el Real Unión y en la cantera y demás. A mí me parece mucho dinero lo que estamos diciendo para un equipo de segunda red. Te diré con quién, Porque para que en lo primera red, contrastes. porque en primera red no tenían esos presupuestos y luego ves la plantilla y bueno, pues es una plantilla que tiene jugadores que tampoco los tiene tan reconocidos por eso te digo que no lo sé. Pues no el lo sé. trabajo se lo han hecho bien. ¿eh? Bueno, No- que ha ascendido merecidamente. Y quiero hacer un inciso para Héctor Urquía de Tudelano, que también se la ha currado, y van a jugar el playoff como quintos, que también tiene mérito el equipo de Tudela. Ahí tienen al ¿De dónde? Alayete, Ya ¿cómo te se digo. llama el que lleva 20 y tantos goles? Al Ayeto. El Alayeto, Alayeto. este que jugó aquí por La Rioja también, vi el otro día la trayectoria. Alfaro. En el Alfaro jugó. Sí, sí. Y si te digo que este equipo, que el año pasado, me acuerdo que el Tudelano las pasó canutas al final, y mira, oye, qué bien lo... qué Bueno, bien es que lo es ha lo hecho. que decía Nuria, Héctor tiene ese mérito que el año pasado estaba entrenando en tercera división en el Anguiano y gracias a su buen hacer, pues bueno, cogió ese proyecto de Tudela y ha vuelto a demostrar que, bueno, pues que está capacitado, ¿no? Y creo que eso es importante, que otro entrenador riojano pues también esté fuera de nuestra comunidad y esté haciéndolo bien, ¿no? Y Bueno, Héctor el año pasado entrenó en segunda red. Bajó con el Anguiano, Sí, pero estaba en segunda red. Por favor, valoremos a los nuestros. Sí, Hombre, sí. claro. Dicho Sí, queda, tiene valoremos a ese- los nuestros. Ve, y ahora mismo Arturo con el Náxara, el papelón que ha hecho con el Náxara, que tiene que estar contentísimo porque ha tenido una muy buena temporada y hay que recordar, hoy lo decía él, con todos jugadores riojanos, porque si habrá una plantilla, me imagino, de las bajitas en cuanto a presupuesto de la categoría, será el Náxara, no creo que ande muy sobrado. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y el mérito que tienen pues es brutal, con gente que trabaja, y que no, luego... no son ni que no semiprofesionales, son profesionales No son y currelas. que, ni semis. y que luego tienen que ir a entrenar, ¿no?
Entonces, me parece que Han tiene hecho, ese ha hecho mérito. fenomenal. Ayer metió el gol decisivo el concejal de deportes de Nájera, o sea Pero además lo metió, que creo que fue un gol olímpico. un gol olímpico, sí. O sea, que tampoco es cualquier cosa, ¿no? Pero, oye, y yo sí quería no pasarme y sin darle la enhorabuena a un referente del fútbol riojano que es Iñaki. Es decir, 350 partidos con la Unión Deportiva Logroñés, el jugador que más partidos lleva hasta el momento, y le costará a alguno llegar a esos número de partidos, ¿eh? Y bueno, yo creo que hay que dar la enhorabuena y que siga mucho. Mendía decía que trabaja como un burro todos los días para intentar estar ahí. Desde luego que sí. Bueno, ese es el gol de Rojo. Vamos a hacer una pausita breve para la publicidad y a la vuelta, por supuesto que vamos a hablar del Náxara, vamos a hablar del Alfaro, que imagino que está pensando en la próxima temporada. Por cierto, Blas nos sigue de entrenador en el conjunto blanquillo, y también de la Sociedad Deportiva Logroñés, a ver qué opciones tiene de salvarse. Hasta ahora.